Empezamos con un nuevo tema titulado Trabajo Mecánico, correspondiente a la unidad temática número 8. En esta unidad temática hablaremos sobre el trabajo mecánico en la parte conceptual y en la parte matemática, em, así como también hablaremos al finalizar la parte de potencia mecánica y el teorema de trabajo y energía cinética. Tenemos que tomar en cuenta que para poder estudiar el movimiento de una partícula se tiene tres herramientas para resolver el problema del movimiento de las partículas. Uno, que ya hemos estudiado la parte cinemática. Dos, la parte de, en este caso, de dinámica. Y la tercera, que es la energética. Entonces, este tema de trabajo mecánico va a ser el puente para poder hablar acerca de la energía. Antes de hablar de la energía de una partícula, tenemos que, en este caso, hablar sobre sobre el trabajo mecánico, que es la base para poder estudiar los fenómenos energéticos relacionados con cualquier fenómeno físico. Bien, empezamos. Primero, lo que tenemos que tomar en cuenta es que el concepto de trabajo es diferente al concepto de trabajo en el lenguaje ordinario. En este lenguaje ordinario, el concepto de trabajo está relacionado con un esfuerzo muscular, un esfuerzo mental que se realiza, que realizamos las personas y en ciertos casos por el cual pues, recibimos una cierta retribución económica. En el contexto de la física es completamente diferente. Bien, entonces el concepto básico que vamos a utilizar de trabajo mecánico está en esta definición y nos dice que el trabajo es una magnitud del tipo escalar que nos va a medir la cantidad de energía transferida de un sistema a otro en virtud de su estado de movimiento, ¿no? Es decir, en física nosotros hablamos de trabajo mecánico como la cantidad de energía que nosotros transferimos de un sistema a otro sistema. O sea, el trabajo mecánico está midiendo la cantidad de energía que va a transferir de un sistema a otro, pero con una característica importante. Para hablar de trabajo mecánico, tiene que existir necesariamente movimiento. Movimiento. Eso es importante. Entonces, a eso se refiere el concepto de trabajo mecánico, transferencia de energía de un sistema a otro en virtud de su estado de movimiento. Necesariamente tiene que haber un movimiento. Veamos algunos ejemplos acá. En este caso, este señor va empujando el automóvil. Entonces, debido al empuje que ejerce esta persona sobre el automóvil, este automóvil se mueve. Por tanto, podemos decir que esta persona está realizando un trabajo mecánico sobre este automóvil, ¿no? Porque hay una transferencia de energía, porque este señor, al empujar, se cansa. El cansancio en las personas se refiere a la pérdida de energía. Entonces, este señor está perdiendo energía, la que está ganando es el automóvil porque va a estar en movimiento, va a ganar energía cinética. Acá lo mismo. En este otro gráfico vemos que este niño levanta este paquete. Entonces, como el niño pone en movimiento al paquete, está en movimiento el paquete, entonces nosotros decimos que este niño está realizando un trabajo mecánico sobre este paquete. Entonces, es importante en esta parte tener en cuenta que cuando hablamos de trabajo mecánico, nos tenemos que referir a la transferencia de energía, pero cuando existe movimiento. Si no existe movimiento, no hay transferencia de energía por trabajo mecánico, en forma de trabajo mecánico.
Otro detalle que es importante tomar en cuenta es de que los sistemas o las partículas no tienen trabajo mecánico. Eso es importante. No tiene sentido, por ejemplo, decir que un cuerpo tiene tantos joules de trabajo mecánico. No tienen, porque los cuerpos no tienen trabajo mecánico. El trabajo mecánico es la magnitud física escalar que nos está midiendo la transferencia de energía. O sea, lo que podemos decir es que un cuerpo A puede transferir energía a un cuerpo B en forma de trabajo mecánico. Pero no podemos decir que un cuerpo A tiene tantos joules de trabajo mecánico. No. Por eso el término es concreto. Persona ejerce un trabajo mecánico sobre el automóvil. Esta persona le está transfiriendo su energía al automóvil. Este niño realiza un trabajo mecánico sobre el cuerpo. El niño le está transfiriendo energía al bloque para poder elevarse. Importante. Entonces, no podríamos decir, este cuerpo tiene 100 joules de trabajo mecánico. No, lo que tendríamos que decir, este cuerpo puede transferir 100 joules de trabajo mecánico a este otro cuerpo. Importante tomar en cuenta en la parte conceptual sobre el trabajo mecánico. Bien, entonces ahora ya estamos en la capacidad de empezar a definir las fórmulas relacionadas con el trabajo mecánico. Entonces empecemos el caso simple y sencillito. Consideramos el trabajo mecánico debido a una fuerza constante y paralela a una trayectoria rectilínea. Es decir, consideramos un bloque de masa m que se va a poder desplazar a través de esta trayectoria rectilínea. Para este efecto, este móvil va a experimentar una fuerza. Alguien va a tener que ejercer esta fuerza F, que sea paralela a esta trayectoria. Ese alguien que está ejerciendo una fuerza sobre este bloque está realizando un trabajo mecánico a este bloque. Es en el contexto del trabajo mecánico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este bloque, por acción de esta fuerza, entonces se mueve desde este punto inicial S1 hasta el punto final S2, experimentando este bloque un desplazamiento igual a delta dr, cuya magnitud de este desplazamiento sería la distancia recorrida delta ds. ¿No? Bien, si ese es el caso, ¿qué es lo que nosotros encontramos experimentalmente? Supongamos que nosotros estamos ejerciendo, que una persona está ejerciendo esta fuerza sobre este bloque. Y debemos considerar que una persona tiene un cierto nivel de energía, que cuando empuje, por ejemplo, este bloque con una fuerza F, esta persona se va a cansar. Ese cansancio, en realidad el cansancio en las personas, se traduce en pérdida de energía. Esta persona al ejercer esta fuerza está perdiendo una cierta cantidad de energía. Y en el contexto del trabajo mecánico decimos que esa persona está realizando un trabajo mecánico sobre este cuerpo, está transfiriendo esa energía a este bloque para que éste pueda moverse desde este punto S1 hasta S2. Entonces el experimento, ¿qué me muestra? Pues me muestra que el cansancio o la pérdida de energía de la persona o la energía transferida a este bloque, que es el trabajo mecánico, es proporcional a la fuerza que ejerce esa persona sobre el bloque. Si la persona ejerce mayor fuerza, existe mayor cansancio, mayor transferencia de energía. Por tanto, podemos decir, trabajo mecánico es proporcional a la fuerza que se le aplica al bloque, paralela, indudablemente, a la trayectoria rectilínea. Número 1. Número 2, también el experimento pues, nos muestra que este cansancio o la pérdida de energía de esta persona y la ganancia de la misma energía por este bloque o el trabajo mecánico que esta persona está realizando sobre este bloque es proporcional a la distancia recorrida por
este bloque. Si esta persona empuja mayor distancia, es mayor su cansancio, mayor el trabajo mecánico. Por tanto, podemos concluir que el trabajo mecánico es proporcional a la distancia que recorre el bloque. Por tanto, ya concluimos del este experimento, de esa vivencia que nosotros tenemos de empujar un bloque con una cierta fuerza y una cierta distancia, concluimos que este trabajo mecánico, mire, ejercido por alguien sobre este bloque, es proporcional a la magnitud de la fuerza F paralela a la trayectoria rectilínea y proporcional a la distancia recorrida por, por el bloque, donde la constante de proporcionalidad es igual a la unidad, de tal manera que este trabajo mecánico podemos expresar como la magnitud de la fuerza por la distancia recorrida, que esta fórmula se aplica solo al caso cuando la partícula se mueve en una línea recta con una fuerza que es paralela a la línea recta, ¿no? Bien, la unidad del trabajo mecánico en el sistema internacional se le llama Joule, simbolizada por J, por la letra J. Y un Joule es igual a un Newton por metro. Cuando alguien dice que sobre un bloque se realiza un trabajo mecánico de 100 joules, por ejemplo, quiere decir que ese alguien puede estar ejerciendo una fuerza de 100 newtons para recorrer un metro. O podemos pensar que esa persona está realizando una fuerza, está aplicando una fuerza de 50 newtons para recorrer 2 metros, ¿no? Eso es lo que significa la unidad de trabajo mecánico, el joule, ¿no? Entonces el joule básicamente nos está dando la fuerza que se está aplicando sobre un sistema para hacerlo recorrer una unidad de distancia, en su formato más simple y sencillo, ¿no? Bien, pasamos al siguiente nivel de trabajo mecánico. Dice, trabajo mecánico debido a una fuerza constante y no paralela a la trayectoria rectilínea, como es este el caso. Entonces aquí tengo este bloque de masa m que se va a mover sobre esta línea recta, pero se le aplica esta fuerza F, entonces hay alguien quien le está ejerciendo esta fuerza F, pero que ya no es paralela a esta trayectoria. Ese alguien está realizando un trabajo mecánico sobre este bloque, ¿no? Ese alguien que ejerce esta fuerza realiza un trabajo mecánico sobre este bloque. Bien, en este caso, mmm, para resolver este problema, pues lo que tenemos que hacer es descomponer esta fuerza F en una componente paralela a la trayectoria y una componente perpendicular a la trayectoria. Paralela a la trayectoria, Ft, tangencial, y Fn, la normal, perpendicular a la trayectoria. Entonces, experimentalmente se encuentra lo siguiente, y basados en el concepto, en la definición del trabajo mecánico. El trabajo mecánico es la magnitud física escalar que nos mide la transferencia de energía de un sistema a otro en virtud de movimiento. Tiene que existir necesariamente el movimiento. Entonces, la primera observación experimental es que darnos cuenta que la componente de la fuerza perpendicular al movimiento, la fuerza normal, o sea, esta fuerza normal, esta, no realiza trabajo mecánico alguno. ¿Por qué motivo? Porque este bloque no está en movimiento en dirección vertical. Por tanto, esta componente no realiza ningún trabajo mecánico. Esa es la primera conclusión que debemos tomar en cuenta. Segundo resultado experimental, dice que la componente tangencial o paralela al movimiento, el Ft, es la que sí realiza el trabajo mecánico, porque este bloque sí se mueve en esta dirección. Por tanto, solo esta componente paralela a la trayectoria es la que va a realizar el trabajo mecánico. Esta no, porque no existe movimiento en la dirección vertical. Por tanto,
ya con todo esto podemos decir que el trabajo mecánico realizado por esta fuerza F que alguien está ejerciendo sobre este bloque de masa M es igual, este trabajo mecánico es igual a esta componente F tangencial multiplicado por la distancia recorrida delta ds. Solo la componente tangencial. Les repito, esta componente perpendicular no realiza trabajo mecánico. ¿Por qué motivo? Porque este bloque no se está moviendo en la dirección vertical. Bien, si ese es el caso, ahora viendo acá de este arreglo geométrico, vemos que con la fuerza F, esta componente paralela a la trayectoria o tangencial y perpendicular a la trayectoria, se forma un triángulo rectángulo. Que si aplicamos aquí el coseno del ángulo θ, el coseno del ángulo θ va a ser cateto adyacente, es decir, la fuerza, la componente tangencial sobre la hipotenusa, que sería la magnitud de la fuerza, obteniéndose esta relación. Es decir, esta componente de la fuerza que realiza trabajo mecánico, el Ft, va a ser el F, la magnitud de la fuerza total, por el coseno del ángulo θ. Con lo cual, por acción de esta fuerza, si este bloque se mueve, experimenta este desplazamiento delta dr o esta distancia recorrida delta ds, este trabajo mecánico podemos escribir como F por coseno multiplicado por la distancia recorrida delta ds. ¿No? Porque hemos demostrado experimentalmente que este trabajo mecánico es proporcional a la fuerza paralela a la trayectoria y proporcional a la distancia recorrida. Traducido en términos matemáticos, estaría dada por esta relación. Si nosotros recordamos la definición del producto escalar, esta fórmula se puede escribir de una manera mucho más compacta de esta manera y podemos decir que el trabajo mecánico de esta fuerza es igual al producto escalar de la fuerza escalarmente por el desplazamiento. Esta es de una manera mucho más compacta, mucho más poderosa, incluso para resolver problemas mucho más complicados. Donde si aplico la definición del producto escalar, se reduce esta expresión, porque la magnitud de la fuerza sería aquí F, por la magnitud del desplazamiento, la magnitud de este desplazamiento es justamente esta distancia recorrida, que tendríamos delta ds. Como es un producto escalar, aquí tenemos que incluir el coseno del ángulo formado entre el vector fuerza y el delta dr, delta dr y la fuerza. Y es coseno del ángulo θ. De tal manera que de esta ecuación se puede llegar acá, o de aquí se puede escribir de esta manera. Que sería la fórmula un poco más genérica que la anterior, en la cual la fuerza ya no necesariamente debe ser paralela a la trayectoria, sino que puede tomar cualquier dirección. Entonces, en ese caso, tenemos que usar esta fórmula. Siguiente nivel del trabajo debido a varias fuerzas constantes en una trayectoria rectilínea. Es decir, acá nosotros consideramos este bloquecito de masa M1 que está experimentando esta fuerza F1, F2, F sub i, F sub i. O sea, aquí hay alguien que está ejerciendo esta fuerza F1. Aquí hay otro alguien quien ejerce la fuerza F sub 2. Y aquí hay otro alguien que ejerce esta fuerza F sub i. Y aquí hay un alguien enésimo que está realizando este trabajo, está aplicando esta fuerza F sub i. Esos alguien están realizando un trabajo mecánico total sobre este bloque para que éste pueda moverse a través de esta línea recta, delta dr. Bien, ¿cómo se calcula en este caso? Entonces, la idea es simple y bien sencillita. Como el trabajo mecánico que ejerce es, ejercido por estas n fuerzas sobre este bloque, dice, gozan del principio de superposición estas fuerzas. Entonces podemos concluir que ese trabajo mecánico de estas n fuerzas es igual a la suma de los trabajos mecánicos que ejercen cada una de las fuerzas individuales sobre el cuerpo para mover el mismo desplazamiento. Es decir, el trabajo mecánico, debido a estas n fuerzas
para hacer que este bloque se desplace, este desplazamiento delta de R, va a ser igual a la suma de los trabajos mecánicos de cada una de estas fuerzas, pero con el mismo desplazamiento delta de R. Esta es sumatoria de delta de W sub I, que es lo mismo que decir sumatoria de la fuerza F sub I escalarmente por delta de R. Acá es importante notar que por acción de estas n fuerzas, este bloque experimenta un único desplazamiento delta de R. No podríamos decir que el F1 va a hacer que se desplace delta de R1 y que F2 delta de R2, delta FI, delta de RI. No. Aquí el conjunto de estas n fuerzas hacen que este bloque experimente un único desplazamiento delta de R. Por tanto, este trabajo mecánico se puede escribir de esta manera. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como delta de R es constante para esta sumatoria, puede salir de la sumatoria y esta expresión la podemos escribir de esta manera, es decir, el trabajo mecánico de estas n fuerzas constantes sobre este bloque de masa m va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas F sub I escalarmente por delta de R. O sea, aquí estamos sacando este delta de R de la sumatoria porque llega a ser una constante, porque la variable de sumación está dada por el subíndice sub I. Y aquí no tenemos un delta de R sub I. Por tanto, esto sale. El delta de R sale de la sumatoria y se puede escribir de esta forma. Ahora lo que tenemos que reconocer que este factor de la sumatoria del F sub I es la fuerza total que está experimentando este bloquecito. O sea, el F sub I, el F total, es igual a la sumatoria de las fuerzas F1, F2, F sub I más F sub I. Si ese es el caso, entonces este trabajo mecánico también podemos escribir como la fuerza total escalarmente por delta de E. Ese sería el trabajo mecánico. Fuerza total escalarmente por delta de R. Es decir, si nosotros tenemos un bloque que se va a mover en una línea recta, pero que va a experimentar n fuerzas, para calcular el trabajo mecánico podemos calcular como la suma de los trabajos mecánicos de cada una de estas fuerzas que está realizando sobre este bloque con el mismo desplazamiento delta de E. O, si no, lo que podemos hacer, según esta fórmula, es sumar todas estas fuerzas F sub I y obtener la fuerza resultante total F y multiplicarlo escalarmente con este delta de R, que es el desplazamiento que experimenta esta partícula. Tenemos estos dos mecanismos. Entonces, calcular el trabajo mecánico de cada una de estas fuerzas en forma individual con el mismo desplazamiento o sumar todas las fuerzas y la fuerza resultante sustituimos en esta fórmula para calcular el trabajo mecánico. Es como si fuera en este F estuviera resumida todas estas otras fuerzas, ¿no? Porque la está sumando las fuerzas FI hasta la enésima fuerza. Bien, entonces en este primer video pues hemos terminado con esto, en la cual habla del cálculo del trabajo mecánico para fuerzas constantes en una trayectoria rectilínea. En el siguiente video hablaremos sobre el trabajo mecánico debido a las fuerzas variables y en trayectoria genérica curvilínea, que ese es el caso que más nos interesa.